Miren, yo siempre les he dicho, la escuela instruye, la familia educa. Claro. Y ahí es el problema, creo yo, más grave que tenemos en la sociedad, en donde le estamos dejando toda la responsabilidad a la escuela en cuanto a instrucción y en cuanto a educación. Ujú. Si un niño de casa viene educado en el sentido de que debe decir la verdad, de que debe hacer esto, para empezar ni siquiera de esas conductas tendrían que tener, ¿verdad? Pero bueno, las tienen. Y de alguna manera, cuando les platicaba, cuando ya el niño llega a su casa, pues resulta que se enfrenta con su papá, con su mamá y dice, no, es que yo no hice eso. Te hablo, por ejemplo, de un caso de un niño que le encontramos un arma. Vinieron, nos avisaron los otros niños que pues, lo habían visto que traía esto, ya lo separamos con muchos testigos ahí, porque eso es bien importante. Sí, le encontramos el arma y bueno, para esto se supone que el protocolo dice lo número uno es hablarles a sus papás. Nunca localizamos a sus papás. Hay un número al que inmediatamente debes hablar y ese número nos dice, pues ¿saben qué? Se van a tener que hablarle a la fiscalía. Nos llevamos al niño, tuvimos que acompañar al niño porque el niño no se puede ir solo, pero los Claro, papás no aparecían. claro. Entonces nos tuvimos que acompañar, estuvimos allá y bueno, el niño con toda su inocencia dice, ¿de quién es el arma? ¿Dónde la agarraste? Pues es que es de mi papá. Y entonces después estuvimos hablando, parece, contestó la señora, pues ya le platicamos lo que pasó y que el niño había dicho pues que el arma era de su papá. Pues el papá ya no quería aparecer, porque Claro, le iban a ser responsables, ¿no? absolutamente. Ajá. Claro. Entonces, pues no sé cómo hasta la 1 de la mañana apareció en la fiscalía el señor. Si nosotros como escuelas de gobierno lo tenemos muy difícil, los maestros de escuelas particulares la tienen más difícil por esa Sí, situación que dice claro. Rafa. Claro. Es muy, muy delicado estarles diciendo algo porque al ratito se te viene y es más, al ratito te llaman a dirección y te dicen, ¿sabes qué? Pues no puedes hacer esto porque pues ellos son los que nos dan el sueldo. Amigos de Abogados de Banqueta, bienvenidos a este nuevo episodio en el que trataremos un tema bastante interesante para ustedes. Sí, tú, manteconchas, para ti efectivamente. Estamos hablando el día de hoy del bullying. Bienvenidos a Abogados de Banqueta, Edgar. Amigazo, pues traemos un tema bastante interesante porque creo que todos de alguna manera hemos sido o testigos o hemos sido víctimas o en algunas ocasiones los mismos agresores y parte del bullying, que nuestra participación de manera directa o indirecta pues hace que se vaya fomentando esta mala cultura y creo que aquí vamos a pasar información que les puede servir porque si eres víctima te podemos aportar aquí las herramientas de a dónde acercarte y qué hacer y si eres agresor saber que hay consecuencias de tus conductas. Entonces seguramente te vas a llevar algo importante y te invitamos a que te quedes. Mario. Amigos, bienvenidos a este episodio, un tema bastante interesante, un tema con mucho contenido, teníamos el falso creer que el bullying forjaba el carácter, que lo normalizábamos, que decíamos, tú dales, defiéndete nada más. No, hay que saber el contexto los alcances que llevan y pues vamos a aterrizarlo en derecho y una plática informal para que ustedes estén enterados de cómo es este tema. Aura. Porque puede sonar muy chistoso decirle manteconchas a alguien, pero el bullying a veces va más allá de los insultos y termina a veces hasta en la muerte. Entonces sí es súper importante que todos ustedes conozcan los alcances legales que puede llegar a tener esta conducta o a dónde acudir si tú eres víctima o tus hijos son víctima de. Efectivamente, quédense con nosotros en este episodio porque en Abogados de Banqueta explicamos la ley como se vive y no con artículos. El día de hoy tenemos a una gran invitada con una trayectoria de muchos años en la docencia y me gustaría dar la bienvenida a la maestra Lucy Arzate. Y por favor, Lucy, preséntate con nosotros. ¿Quién es Lucy? ¿A qué se dedica Lucy? ¿Quién es en general la maestra? ¿Qué ha hecho Lucy? Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Y les comento, soy maestra de educación primaria, luego estudié la licenciatura en matemáticas, entonces estuve 5 años trabajando en primaria y 40 años en secundaria con adolescentes. Casi nada. Larga Y trayectoria. no, ni son batallosos. ¿Verdad?
De esos 40 años, 6 años estuve frente a grupo, pero bueno, las necesidades de la escuela y las circunstancias me llevaron a ser subdirectora de esta escuela y estuve ahí en esa escuela 40 años casi, trabajando con adolescentes, trabajando con padres de familia y sí, en efecto, esta situación del bullying, que bueno, ya ahorita platicaremos cómo se ha ido transformando un poquito todo esto sí nos trae muchísimos problemas en las escuelas o circunstancias en que de repente sí, como dice ella, nos vemos en unas situaciones muy desagradables en donde los niños sufren mucho. Pero bueno, ya platicaremos ahorita, ¿verdad? Correcto. Me gustaría empezar poniendo sobre la banqueta la siguiente pregunta para todos nosotros. ¿Qué es el bullying? ¿Qué es el burling? ¿Qué es carrilla? ¿Qué es una broma? ¿Y cuál sería el límite y cuándo estamos ya en presencia de una situación de acoso físico, verbal, emocional o psicológico? Bueno, Les el dejo bullying, la pelota a mi votando. punto de vista, es el hostigamiento de manera reiterada. Son acciones de manera reiterada. No pueden ser casos aislados. Tiene que ser un actuar reiterado y dentro de un plantel educativo para que se configure el tema del bullying. Ese es mi punto de vista sobre la Ujú, materia. sí. Y Mira, puede haber, ajá, perdón, adelante, Lucy. sí. Hablar de bullying ahora implica más allá, quiere decir más allá de los agresores y de víctimas, ¿sí? Desde lo que estamos viviendo ahorita, hablamos de convivencia escolar, de construir espacios seguros, inclusivos, humanos, en donde niñas y niños y adolescentes puedan aprender sin miedo. Aunque ahora el término bullying sigue usándose, porque la gente así lo entendemos más fácilmente, lo más adecuado ahora es completar con expresiones violencia entre pares. ¿Sí? Ok. Muy bien. Acoso escolar. Estamos hablando de bullying escolar, ¿verdad? Porque se Ujú. puede dar en cualquier lado, pero Sí, estamos claro. hablando de bullying escolar. Así es. Entonces, conductas de exclusión también puede ser un bullying. Agresiones físicas, verbales, violencia relacional, discriminación escolar, prácticas que vulneran la dignidad. Desde ahí ya es un bullying, ¿verdad? Y desgraciadamente, pues ya se ha venido dando todas las situaciones virtuales, en donde toman fotografías, las Ujú. suben, Te todas conviertes esas. en un meme. El Ah, sí. cyberbullying, famoso. El También muy ciberbullying. interesante, ¿no? Todo Ajá. la medida de las redes sociales actualmente. Sí, 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 sí. Todo eso entonces, es parte de lo que se vive ahora, ¿sí? Aquí me gustaría Ajá. hacer una acotación, maestra, porque muchos de los argumentos o defensas de los agresores es, ay, era una broma. Sí. Estaba Ujú. cotorreando, era una broma, no Ujú, aguantas ujú. nada. La generación de cristal, ¿no? La famosa frase. Claro, Sí, claro. Pero me gustaría dejar claro que si una broma, bueno, si se hace una broma y no se ríen todos, Exacto. entonces no es una broma, es parte justo del acoso, de la violencia psicológica o lo que quieras, que conforma el bullying. Y Ujú. la pregunta sería, en una escuela en particular que seguramente se vio o tuvo experiencias con muchos de esos eventos, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué hace una mamá? ¿Qué debe hacer un estudiante para acercarse con las autoridades de la escuela y qué Ujú. sigue? Sí. Bueno, como maestros, como psicólogos de la escuela, lo primero que tenemos que hacer es darles confianza a nuestros alumnos para que en un momento dado ellos se puedan acercar a nosotros y nos puedan platicar lo que está sucediendo. Aunque también de repente los muchachos no alcanzan a identificar cuando les están haciendo esas agresiones, Ujú. ¿sí? Sí, como dicen ustedes, de repente, ay, es que yo pensé que era una broma, pero Ujú. resulta que siguió y fue cada vez en aumento. Sí. Entonces, ahí es número uno, darles las herramientas para que ellos tengan la seguridad o la confianza de acercarse a las autoridades. Pero bueno, esto viene desde casa en donde los papás también les tienen que dar la confianza y decirles, a ver, hijo, si te sucede esto, aquí estoy, están tus maestros, están esto, tienes que hablar, tienes que decirlo, para que ellos y yo o nosotros como padres de familia también te Se podamos puede hacer ayudar. algo. Ujú. Ajá. Ese me parece que es un tema muy complicado y muy interesante a la vez porque ¿cómo generamos en esta generación confianza? Ujú. Confianza de los niños, niñas y adolescentes para con los adultos y con las autoridades. ¿Cómo logra
la escuela este acercamiento para con los niños. Y el otro escenario es, estamos hablando de bullying escolar entre pares, entre compañeros. Pero ¿qué pasa si tenemos al maestro de la vieja escuela, Ujú. que es ponga la oreja de burro y vayas a la esquina media hora? Porque El es reglazo. probable Mira con un borrador, ¿sabes? que la letra con sangre entra, ¿no? Ajá. Entonces ahí también estamos hablando de un bullying diferente, porque Ujú. ya lo ejercería una autoridad Sí. educativa. ¿O qué Claro. opinan al respecto? Ujú. Está bien interesante Sí. todas esas dinámicas que se tenían anteriormente que si hoy se llegaran a dar o te graban, no, Uy, te sí. acaban, ¿no? Y qué bueno que con el transcurso de los años ha sido visibilizado este tipo de violencia, de agresión, y que justo se ha empezado a trabajar en las nuevas generaciones para que sean conscientes de las consecuencias que generan los mismos niños que son víctimas de esta agresión. Ujú. Sí, no, o sea, imposible que ahorita un maestro agarre el borrador y se lo aviente a un alumno. Te acaba. No, o sea, Ujú. No, 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 no. no hay forma. No, afortunadamente ya todas esas prácticas creo que quedaron en el pasado. Ahorita afortunadamente nos han dado muchas herramientas para poder trabajar con los muchachos. Hay protocolos que debemos de seguir en todos los sentidos y que bueno, después del protocolo que la escuela sigue y que dependiendo de la situación que se haya vivido, va hacia la fiscalía, hacia el DIF, hacia el órgano de control de nuestra secretaría. A partir de ahí, bueno, ya la escuela, eh, ahora sí que como dicen, pasa el paquetito a otro lado y de Ujú. alguna manera ya, ahí es donde entran ustedes seguramente, ¿no? Ya Sí. en la situación legal, en donde de repente hay casos que sí llegan hasta allá, hay casos que como escuela podemos resolver y que llegamos a acuerdos y que de alguna manera, queda subsanada la situación. Pero hay casos en que no y hay que pasarlo más Ah, adelante. ahí me Se nota que gustaría se nota que estamos con maestra porque Edgar levantó el... Sí, no. ¿Puedo hablar? Sí. Pido permiso para hablar. Me gustaría regresarnos un pasito antes, ahí cuando se acerca, o bueno, se conoce este evento en el que hubo bullying hacia un niño, que se acerca con las autoridades de la escuela, con los maestros, y cuál es el primer paso, o sea, ¿qué hacen los maestros? Citan a los papás, los suspenden por X cantidad de días, ¿qué es lo primero que hace antes de llegar a una etapa pues, de Sí. juzgados y demás, ¿no? Ajá. Mira, lo número uno es cuando se acercan aquí a cualquier personal de la escuela. Así se Ujú. acercan con el intendente a platicarle, ¿sabe qué? Me sucedió esto, esta niña me hizo, esta niña me... La persona o el personal de la escuela tiene la obligación de pasarlo más adelante y estar enterando a, en este caso se llama servicios educativos, en donde están psicólogos, trabajadoras sociales, hay coordinadores, hay Ujú. maestros y a cualquier gente del personal que se lo comunique tiene la obligación de pasarlo a quien corresponda. Ah, qué Porque interesante. si no es una omisión de su parte y puede Ujú. caer en una responsabilidad. Ok. ¿Sí? A partir de que ya lo pasan a la persona adecuada, a partir de ahí se escucha al niño, escucha la otra parte también, vas y escuchas la otra parte. Y muy, muy curioso porque por la experiencia sabemos que la otra parte llega y te dice que no, pero luego que platicas con él y todo lo demás, de repente acepta. Mandamos llamar a los papás. Y cuando llegan los papás resulta que siempre no aceptó. Mm, ¿Verdad? Claro. Ok. También Entonces pasa. nosotros lo que hacemos es una relatoría. En el momento en que el niño acepta que estuve platicando con él, bueno, entonces aquí platícame, anótame y me firmas de ¿de que qué pasó? qué pasó y que tú estás aceptando Ok. que pasó. Le tomas la Interesante, preparatoria. Interesante. Y, Sí. y esto te muestra Deposite cómo huellas. los papás también tienen responsabilidad en esto y cómo Claro. participan de manera activa en Ujú. todo este evento del Juegan bullying un papel y que importante. incluso lo pueden, y no sé si incentivar, pero creo que la gran parte de la responsabilidad de la solución está en los papás también, de cómo reaccionan Totalmente. a este tipo de situaciones. Ajá. Sí. Miren, yo siempre les he dicho, la escuela instruye,
La familia educa. Claro. Y ahí es el problema, creo yo, más grave que tenemos en la sociedad, en donde le estamos dejando toda la responsabilidad a la escuela en cuanto a instrucción y en cuanto a educación. Ujú. Si un niño de casa bien educado en el sentido de que debe decir la verdad, de que debe hacer esto, para empezar ni siquiera de esas conductas tendrían que tener, ¿verdad? Pero bueno, las tienen. Y de alguna manera, cuando les platicaba, cuando ya el niño llega a su casa, pues resulta que se enfrenta con su papá, con su mamá y dice, no, es que yo no hice eso, yo no lo hice. O muchas veces, si nos sucedió, el niño dice, sí, mamá, sí lo hizo. Pues sí, pero tú vas a decir que no, Claro. ¿sí? o sea, Tú vas a decir que no y Claro. ahí no te vas a mover y tú dices que esto y esto. ¿Por qué? Pues porque tienen la situación en donde, híjole, me lo van a suspender, a lo mejor que ya no se suspenden tampoco niños, ¿sí? O sea, de alguna manera ya tenemos que buscar mecanismos para que el muchacho siga teniendo su educación, a lo mejor unos días a distancia, buscamos otro centro escolar, buscamos alternativas, ¿no? ok. No se suspenden, pero aquí el problema es que luego los papás se sienten así como que, híjole, ¿qué voy a hacer con él? Yo me tengo que ir a trabajar. Ujú. ¿Qué voy a hacer? ¿Me lo van a tener sin clases cuántos días? Ellos piensan todo eso. Y por eso también le dicen al niño, tú di no. Y a la hora que llegan, no. Es que mi hijo dice que no, que usted la obligó. Sí, señora, pero mire, aquí lo anotamos. ¿Sí? Claro. Y vámonos poniendo de acuerdo. Un Claro. tema muy ¿Cómo le podemos importante hacer? que me Ujú. gustaría abordar, maestra, es los niños que están en una situación de vulnerabilidad, alguna capacidad diferente y demás. Sí. ¿Qué Ujú. protocolos adopta la escuela para que ellos tengan una educación adecuada? Y también para prevenir cualquier Sí. situación de hostigamiento o de bullying, Ujú. porque también pues son víctimas y ellos viven una situación muy diferente a la parte, pues mayor parte de lo demás de los alumnos, ¿no? Ujú. Sí, mira, desde cuando nos llega un niño en primero de secundaria, nos llega un niño con estas situaciones, primeramente buscamos el grupo que sintamos nosotros que es el más adecuado para que Ok. pueda responder a sus necesidades del niño. Luego, incluso si se puede, buscamos a los maestros más idóneos que sabemos que pues son más empáticos, ¿no? Con Ok. esa clase de niños y todo lo demás. Y a partir de ahí empezamos pláticas con el grupo, sin que esté el niño, y luego ya después le tenemos mm, una observación especial a ese grupo para ir llevando todas las circunstancias. Si no te digo que no se da, si de repente, a pesar de todas las pláticas que tuvimos, las motivaciones que tuvimos con los niños para que tuvieran situaciones especiales con él, no diferentes a lo mejor, pero sí de alguna manera el trato que fuera diferente, la empatía y todo lo demás, sí se dan. Pero a partir de ahí, sí nosotros entramos en la situación de concientizar a los muchachos, ¿sí? Claro. Y creo que cada vez más se da la empatía con los niños, cada vez más se da. Maestra, ¿en qué momento usted dice esto ya no lo podemos resolver nosotros aquí en la escuela? Ya esto ya son ligas mayores, hay que derivarlo a la fiscalía, hay que derivarlo a otras instancias. A la Ujú. Procuraduría. Sabes que los mismos protocolos te van diciendo qué es lo que debes hacer, porque también si no sigues un protocolo puedes caer en una omisión y que te genera una responsabilidad, Sí, claro. ¿sí? Pero sí, los mismos protocolos te van diciendo. Te hablo, por ejemplo, de un caso de un niño que le encontramos un arma, Ujú. ¿sí? Ah, qué delicado. Ay. Bien Ah, caray. delicado. ¿Y en secundaria? Y en secundaria. Entonces vinieron, nos avisaron los otros niños que pues, lo habían visto que traía esto, ya lo separamos con muchos testigos ahí, porque eso es bien importante. Sí. Sí, le encontramos el arma y bueno, para esto se supone que el protocolo dice lo número uno es hablarles a sus papás. Ujú. Nunca localizamos a sus papás, ¿sí? Ok. Después de 2 horas no los localizábamos, entonces pues ni modo, hacer las actas correspondientes. Hay un número al que inmediatamente debes hablar Ujú. y ese número nos dice, pues ¿saben qué? Se van a tener que hablarle a la fiscalía. Ujú. Fue la fiscalía, nos llevamos al niño, tuvimos que acompañar al niño porque el niño no se puede ir solo, pero los Claro. papás no aparecían. Claro. Entonces nos Wow. tuvimos que acompañar, estuvimos allá y bueno, el niño con toda su inocencia dice, ¿de quién es el arma? ¿Dónde la agarraste? Pues es que es de mi papá. Ok. Y entonces después
estuvimos hablando, contestó la señora, pues ya le platicamos lo que pasó y que el niño había dicho pues que el arma era de su papá. Pues el papá ya no quería aparecer, Claro. que le iban a ser responsables, ¿no? Absolutamente. Ajá. Claro. Entonces, pues no sé cómo hasta la 1 de la mañana apareció en la fiscalía el señor, ¿sí? Ay. Seguramente, ustedes saben Con una mejor que yo, suspensión. seguramente con una suspensión o algo, porque si se le habló a las 3 de la tarde, ¿cómo es que apareció hasta la 1 de la mañana? Sí. ¿Verdad? Entonces, los protocolos te van diciendo todo lo que tienes que ir haciendo y según el caso que se dé, lo tienes que ir siguiendo, porque sí, últimamente estos protocolos nos han marcado pues la pauta que debemos seguir, porque a partir de ahí, les repito, si no seguimos esta pauta, caemos en omisión. Aquí nada más quería hacer un paréntesis o énfasis. Ujú. Las experiencias que nos está platicando la maestra son en escuelas públicas, Sí. Ok. ¿sí? Digo, porque la gente que nos está viendo va a decir, claro, pues en la escuela privada pueden elegir el perfil o pueden buscar el mejor grupo. No, nos está platicando la maestra en su experiencia en una secundaria pública. Entonces, los mecanismos que el Estado tiene y ha desarrollado para las escuelas públicas también están pensados en proteger, cuidar y velar por la dignidad de cada uno de los muchachos. No, nomás se quería hacer esa precisión, porque siempre pensamos, claro, pues un arma pues ha de ser de escuela privada, ¿no? O, híjole, pues sí, en la escuela pública, ¿cómo que van a elegir perfiles? Pues si ya nomás tenemos 10 maestros y con eso trabajamos. Ujú. Sí, nomás quería hacer esa acotación Ujú. de que estos casos que nos estás platicando son de la escuela pública, ¿no? Pero Escuela quiero pública. pensar que esos protocolos o esas, no sé, como caminitos a seguir, aplican para todas las Sí. escuelas, ¿no? Sí, Tanto sí, sí, públicas para como todo, sí, privadas. claro. O sea, no, Tanto no se públicas como permitiría, privadas. quiero pensar, ese tipo de Ajá. conductas o traer un arma en una escuela. Ajá. Claro. Sí, sí. También me lleva una pregunta. Sabemos que el Estado es el encargado de proporcionar todas las herramientas, medios y demás para proteger el interés superior de la niñez, niños, niñas y adolescentes. Y que hay una brecha enorme presupuestal entre los planteles educativos privados y públicos. Sí. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué papel juega el Estado o la autoridad competente para el efecto de los planteles educativos para coadyuvar a prevenir y erradicar el tema de bullying? ¿Qué hace el Estado? ¿Se involucra con ustedes proponiendo programas? ¿Cómo el Estado Capacitación. fomenta exactamente? Ujú. ¿Cuál es la función del Estado en ese aspecto? Mira, creo que de un tiempo para acá se ha involucrado mucho el Estado en darnos capacitación, en darnos herramientas para ir manejando todas las situaciones que se presenten en este aspecto. No sé si ustedes están enterados ahora los nuevos programas que se llama la Nueva Escuela Mexicana, Ujú. ¿sí? Bajo este contexto de la Nueva Escuela Mexicana han cambiado mucho los términos, han cambiado mucho la visión de cómo vemos esto. De hecho, ya no le llamamos bullying, lo que les comentaba, ya no Ok. es bullying. Ahora Importante saberlo. sí, ahora es violencia entre pares, acoso escolar, conductas de exclusión. O sea, lo separaron ahora por... Como categorías, Como digamos. categorías, Mm, por decirlo muy así, bien. ¿sí? Ahora existe, dentro de la violencia escolar, existe el ciberacoso, la exclusión social, la humillación en redes, que también se da muchísimo. Qué delicado eso también. Sí, Muy delicado. violencia psicológica silenciosa, difusión de rumores, grabar peleas para compartirlas. Ujú. Y bueno, sabemos que pues muchas de estas cosas, de estos casos, no nada más ocurren en el aula, en la escuela, continúan en el celular también Sí. y acompañan al estudiante hasta su casa, porque por el celular lo están acosando, entonces no termina cuando ya salí de la escuela, ya termina esto, ¿no? Maestra, es que qué Seguimos. verdadero reto para ustedes como Ujú. docentes en esta área, porque justo en nuestros tiempos, pues sí te hacían bullying en la escuela y como bien dices, ibas a tu casa y Y bueno, ya un me voy. respiro y no quiero ir a Sí. la escuela, Ah, pero ahora la tortura sí. sigue todo el día y Sí, te sí. acompaña, te humillan públicamente en redes sociales, suben tus Ujú. fotos. ¿Y qué papel juegan ustedes? Porque me imagino que muchos papás han de acudir con ustedes de que es que a mi hijo lo están acosando Sí. por teléfono. Que por Ujú. grupos de WhatsApp, que en Ajá. Facebook, que en todas las Sí, redes. sí, sí, en todas las redes. A nosotros nos perseguía el chismógrafo. Era un cuaderno. Cuaderno. Era un cuaderno del chismógrafo y también se iba a las Sí. casas. Era Ajá. nuestra red social de aquel entonces. Sí, No, es verdad. no saquen cuentas, pero sí era el A mí chismógrafo. también me tocó. A mí me tocó.
Sí. En la secundaria andaba rolando el chismógrafo por todos Y es que lados. también antes, o cuando ya existían los teléfonos y todo, sí te dejaban llevarlo, pero bueno, yo me acuerdo que a mí era de que puedes traerlo, pero apagado en tu mochila. Pero ahora hasta les piden iPads y demás, y entonces la tecnología, pues la necesitan para el trabajo. Digo, para la escuela, para estudiar, ¿no? Ujú. Entonces también ahí es una manera en la que ellos pueden seguir violentándose, de que mandándose por iDrop y demás, cosas para estar acosando ahí mismo tecnológicamente, ¿no? Ujú. Sí, También. y lo que les comentaba, eh, nosotros un tiempo prohibimos llevar el teléfono, Ujú. ¿sí? A ver, aquí no lo vas a necesitar, pero no saben la infinidad de problemas que teníamos con los papás. Es que porque no lo deja, es que yo necesito que traiga un teléfono, es que esto. Muy bien, entonces lo vamos a permitir, pero lo va a dejar en la puerta apagado y cuando salga, para Ujú. que se comunique con usted, pues entonces ahí que llegue ya por su teléfono. Mm. No es que yo lo necesito hablar para saber si se tomó la pastilla, para saber si esto, para saber. O sea, parte de todo eso lo provocamos los mismos padres de Sí, familia. Claro. ¿Verdad? Correcto. Pero, pues ahí sí es donde dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Si él está en contra mí llega el punto en que dices, está bien, si usted quiere que traiga el teléfono el niño, adelante. Y a partir de ahí surgen el montón de problemas. Sí, Claro. porque Claro. seguramente van a ver niños o compañeros que, ¿por qué Juanito trae el Sí, celular claro. y yo Ah, no? para empezar esto. Sí. Pero luego se van al baño y graban a la niña desde arriba del Ujú. baño cuando está haciendo sus necesidades y al ratito ya la subieron y al ratito hicieron. O sea, hacen mal uso del teléfono. Ese es el problema. Malísimo uso del teléfono. Y, Sí, y- me gustaría nada más hacer una breve síntesis o condensar un poquito lo que vamos diciendo, ¿no? Para ti que nos estás escuchando y que nos estás viendo, si sufres este tema de molestia entre pares, exclusión, discriminación y todas estas conductas, el paso número uno es acudir a la escuela. La escuela tiene la obligación pública y privada, porque así lo ha determinado la Corte, la obligación de escuelas públicas y privadas de atender estos protocolos. Una vez que se establecen estos protocolos y la escuela no da solución, entonces ya estaríamos frente a una situación en la que tú podrías acudir ante instancias judiciales o de procuración de justicia, es decir, la Sí. fiscalía. Claro. ¿Qué pasa si la escuela no cumple con los protocolos? Y la maestra ha estado haciendo mucho énfasis en la responsabilidad. Ujú. Efectivamente, si tu escuela no te soluciona tu problema de molestia entre pares, de acoso, de bullying, de conductas de ciberacoso, incluso ya sexual, estamos hablando ahí ley Olimpia, eh, puede y existe responsabilidad para la escuela, pública y privada, y van desde reparaciones del daño. Si tú acreditas que tuviste un daño psicológico, aquí están mis consultas del psicólogo, Sí. gasté esto, tuve que ir acá cuando hay daño físico. Me estaban jugando a las cebollitas y me aventaron por la escalera, ¿no? Pues qué padre, ¿no? Entonces la fractura y todos estos gastos, la escuela tiene responsabilidad y tú puedes acudir con un abogado o a los que hemos dicho, comercial para Defensoría Pública, abogados gratuitos para que te lleven un asunto en el que le vas a exigir a la escuela que te repare el daño. Por eso Claro. la importancia de los protocolos que ha estado manejando la maestra y con de, nosotros. y de seguir esos protocolos, ¿no? Porque quiero pensar que si no se siguen los pasos del protocolo, o sea, es la manera en la que la escuela se puede, pues no sé si deslindar, pero al menos Pues quitar de proteger. responsabilidad Ujú. Sí, por llevar no el haber proceso. hecho lo que le correspondía como institución. Entonces, Sí. una vez que hacen estos protocolos o cumplen con estos protocolos, la escuela dice, pues hasta aquí llego, ya no es Así es. parte de mi responsabilidad y te tocaría ir o acudir a las instancias correspondientes. Hay policía cibernética, hay una fiscalía a la que te puedes acercar y hay una procuraduría de defensa de las niñas, niños y adolescentes. Esas son las que se me ocurren, las tres instancias en las que tú, persona que eres acosado, que eres molestado, o sea, son las instancias a las que puedes acudir, a las que puedes ir y denunciar o quejarte de la persona que te está molestando, ¿no? Claro. Nos comentabas este caso de la adolescente o adolescenta que traía un arma, Ajá. pero cuéntanos alguno de estos casos en los que te tocó participar, como ya sea en el grupo o desde la subdirección, en el que estuviera involucrado todo este tema de los protocolos. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucede en el día a día? Ujú. Eh, los protocolos son muy claros. Según la situación que se presente, hay
protocolos, no sé, tenemos infinidad de protocolos que se pueden dar y los tenemos muy establecidos, incluso hay un libro en donde se manejan todos estos protocolos. Entonces, aquí lo número uno es ubicar en dónde estamos, ¿no? ¿De qué se trata esta situación? Pues que fue un ciberacoso, que fue un... Estos protocolos nos involucran también a nosotros como maestros, en donde, por ejemplo, si Claro. la niña va y se queja que el maestro la tocó, que el maestro la vio mal o que el maestro le dijo alguna grosería, también hay protocolos para todo esto, ¿sí? Y bueno, están muy claras ahí las acciones que debemos de tomar. Primero esto, primero lo que sigue, levantar un acta, todos los pasos que deben seguir, porque debemos de cuidar mucho la situación para si después se va a una instancia legal, ustedes como abogados saben que tenemos que manejar todo eso de modo, tiempo y lugar y no sé Claro, cuántas constancias cosas. de modo, tiempo y lugar. Sí, todo eso. Básico. Ajá. Entonces, algunas veces al principio se nos regresaron algunos de estas actas, Ujú. precisamente porque decían, no, es que no, te falta esto, esto y esto, ¿sí? Y ahí es donde yo les comentaba que sí ha habido mucha actualización, muchos cursos en donde nos han Hay capacitación platicado, para los hay maestros. capacitación, donde nos han explicado cómo debemos de cuidar todo esto, porque pues a lo mejor una situación que sucede se nos puede venir abajo porque no hicimos un acta bien hecha, ¿verdad? Claro. O porque no reportamos correctamente. Les hablo, por ejemplo, de un niño que llevó sus guantes de boxear Ajá. y en un momento en donde salió un maestro, entró otro, pues se les platicó a los muchachos, a ver, ¿quién se da un tiro conmigo? Y bueno, pues uno, Un y al tiro de ratito el copas. otro, y al ratito el Un otro, tiro y de él era el copas. campeón, porque a él estaba dándose el tiro con todos. El Canelo ahí en la Canelo. escuela. Ajá, El y canelito de impotencia. al ratito nos informa un niño que estaba tirado en el baño, un muchacho. ¿Por qué está Sí. tirado en el baño? Ahí va la doctora, lo revisa y todo, ¿no? Sabe que pues trae un dolor abdominal fuertísimo, háblenle a su mamá. Va la mamá, lo lleva a la Cruz Verde y en la Cruz Verde le dicen, no, tiene que llevárselo al Seguro Social o a donde tenga, porque lo tienen que internar porque trae hemorragias internas. Qué Pues sí, delicado. ¿por qué? Pues imagínate con cuánto se dio un tiro, ¿no? Claro. Si era un grupo de 40 muchachos, pues sabe con cuánto se daría el tiro y todos los golpes que le ganchos dio. al hígado que dicen. Imagínate. Pues le dieron Lo que palos. empezó con un juego acabó en una situación Sí. súper Sí. delicada, ¿no? Y entonces hacer los protocolos. Imagínate, ¿por qué el grupo estaba solo? Porque la maestra avisó que no iba a ir. ¿Por qué el coordinador no tomó esas medidas? Y ni modo. Hay que hacer los protocolos y decir todo Y lo que describir sucedió. todas esas Deslindando- situaciones. Sí. Deslindando las Que responsabilidades. también ¿no? como usted decía, maestra, es bien importante no solo los protocolos que hace la escuela y demás, también reforzarlo con la educación en casa, ¿no? Ah, Los sí, papás. totalmente. También Ujú. darte cuenta qué lleva tu hijo o hija a la escuela, en la mochila. También eso es Sí. clave y va también la educación desde casa. Ujú. No solo dejarle toda la tarea a la escuela. A la Sí, escuela, claro. dijera nuestro secretario que pues, no son guarderías. Esta, Ya dijo. esta línea que a veces es muy difícil dibujar entre el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a que se les respete su intimidad, a que se respete su dignidad y cosas sencillas, creo yo, desde el cabello. Me acuerdo que hubo un asunto en el que un adolescente le dijeron en su escuela que se cortara el cabello, pues promovió un amparo. Ujú. Libre desarrollo de la personalidad. Yo Sí. puedo traer el cabello como yo quiera. Entonces, ¿dónde dibujamos esta línea? Y para ustedes es muy complicado. Y Sí. aprovecho este comercial muy rápido para mandar un reconocimiento impresionante a todos los maestros. Me parece que son fundamentales en la labor que desempeñan y gracias a los maestros somos quienes somos y estamos en donde estamos. Qué difícil es dibujar esa línea de disciplina, pero sin caer en las conductas que ya nos han dicho que no tienen que hacer los maestros, pero también los niños, niñas y adolescentes, este abuso de no me exijas que me aprenda las tablas. Ujú. Me estreso, me da ansiedad. ¿Cómo lidiar con todo esto? Porque terminan luego en conductas que pueden ser calificadas como de molestia, de discriminación, de Juanito, tú vas a la esquina porque acá los que no se saben las tablas y aquí los que sí se saben las tablas. Complicada esa Qué línea, ¿no? complicado, ¿no? Sí, muy complicado. Ujú. ¿Cómo va en ese tema? Fíjate que
desgraciadamente, y a lo mejor me voy a oír un poquito antigua, ahorita ya no les puedes decir a los muchachos que se corten el cabello en secundaria. Pero creo que los papás no han entendido que todavía la etapa de educación secundaria es una etapa formativa, en Claro. donde debemos de irles forjando sus valores, todo lo que te puede ayudar para ser un adulto disciplinado mañana pasado, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, le dices a un niño, te vas a cortar el pelo. Otro día llega el papá enojadísimo, ¿por qué se va a cortar el pelo? ¿Dónde dice que se tiene que cortar el pelo? ¿Dónde dice que no me lo puede recibir si se... No, no, no. De recibirlo, lo vamos a recibir como venga. El uniforme, él no va a traer uniforme. ¿Por qué tiene que traer uniforme? Pues Eso porque es cómo una impide su situación, educación. claro. El arete ajá. también, ¿no? El aretito, las niñas con las uñotas de Niurka. Niurka, ¿sí? Todos esos detalles en donde nosotros como maestros sentimos que debe de ser una situación formativa, Sí. los papás los ven como una agresión, como que la escuela los está agrediendo, como que la escuela no los está aceptando como son. Entonces, a partir de ahí tenemos muchos problemas para poder formar a los muchachos. Ustedes saben que la disciplina es una situación en donde si el niño la aprende de chico, la va a tener toda la vida. Claro. ¿Sí? Lo que el niño aprenda hasta los 10 años se le va a quedar para toda la vida. Y desgraciadamente los papás pues no nos ayudan en ese sentido. Y es que justo creo que es parte de establecer límites a los adolescentes, Ujú. porque si no lo haces en su momento, no lo haces cuando realmente lo necesitan, crecen y es cuando se topan con pared, porque llegan a un mundo laboral en el que pues no te van a dar por el lado, en el que No. te van a estar exigiendo Claro. que das resultados, Ujú. que esto, que lo otro, y creo que es todavía más choqueante para la persona que si desde un principio hubieses establecido los límites y hubieses crecido pues, en un mundo en el que dices, pues sabes que no puedo hacer mi voluntad. O sea, hay ciertas Sí. reglas sociales que pues tengo que adecuarme, ¿no? Claro. Y sabes, perdón, lo más triste de esto es que van y delante del niño te dicen todo lo que te quieren decir y pues qué autoridad tienes ante Te Claro. eso. restan Ante autoridad la- ante el Totalmente, te infante, restan el autoridad y no adolescente. porque queramos tener mucha autoridad o no, porque el niño o los adultos siempre tenemos que tener una figura de autoridad Claro. que nos limite, que nos diga, a ver, aquí sí, aquí no. ¿Por qué? Pues porque en la vida laboral siempre la vamos a tener, una figura Claro. de autoridad Sí. tiene que haber, en donde quiera va a haber. Así Y es. entonces esos niños cuando llegan a la situación laboral sufren mucho, Sí. porque dicen, ¿cómo? ¿Por qué él me va a mandar? ¿Por qué él me va a Ajá. decir? Pues porque así es la sociedad. Sí, Y y no un lo punto también entienden. muy importante es, hemos establecido qué hacer si tu hijo sufre bullying, pero en contrapartida, ¿qué hacer como papá si sabes que tu hijo es el que está haciendo bullying? Que también es Ajá. muy importante, ¿cómo eliminas esa conducta? Ujú. Me acuerdo de un episodio de Los Simpson en el que Bart le dice a Marge, es la basofia más grande de todas las basofias. Y Marge le dice, Bart, ¿de dónde sacaste esas frases? Cambia la cámara a Homero está hablando por teléfono y estaba diciendo, esa es la basofia más grande de todas las basofias del mundo de las De basofias. algún lado se aprende. Entonces, Sí. ¿cómo le ayudas El a un niño? ejemplo es... ¿No? O Ujú. sea, a mí me encantan los Simpson porque es una sátira perfecta de la Sí. sociedad. Entonces, Claro, tienes ahí el ejemplo de Bart replicando conductas que ve de su Ujú. en padre. Homero, en su Sí. papá. Claro. Entonces, ¿cómo ayudas a un niño? Pues la pregunta de Mario es excelente. ¿Cómo hacer la escuela con el buleador? Ujú. O con el acosador o el que genera estas conductas, ¿no? Y es que es lo que decíamos, si en su casa el niño escucha mentiras, él va a decir mentiras. Ujú. ¿Sí? Sí, Si en su casa se desvelan y no van a trabajar sus papás, pues él Lo cuando va a se replicar. desvele no va a ir a la escuela. Sí. Porque pues está replicando todo lo que ve. ¿no? Ujú. Con el ejemplo se educa. Así Ay. de sencillo. ¿En las escuelas hay atención psicológica para los alumnos? En algunas escuelas en la que yo estaba, somos afortunados, sí tenemos trabajo social, tenemos psicólogos, orientadores, pero pues aún así con todo eso no nos alcanza de repente por todas las situaciones que suceden a diario. Así ahí sí que a diario, no sucede una, suceden 3 o 4, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya se te accidentó un niño, hay que atenderlo. Ya viene una niña a quejarse que le hicieron
no sé, violencia por una situación o por otra. El maestro fulano no llegó, el maestro sutano, avisó que llega tarde. Entonces todo lo tienes que ir atendiendo, Ujú. ¿sí? Sí. Y llega el punto en que sí, dejas desatendidas algunas cosas por la misma situación de trabajo. En una escuela en donde hay afortunadamente todos esos elementos, pero imagínate en una escuela donde no tienes psicólogo, donde no tienes trabajo social, donde no te ayudan, Sí, claro. más que tú como maestro tienes que Qué atender todo. complicado. Yo me acuerdo en la primaria, casi yo por eso dije, no, me voy a secundaria, pero bueno, creo que estuvo peor. En la primaria, tenías Soy yo de que, Guatemala otra vez. sí, tenías que atender en la primaria, y así es, los maestros de primaria. Tienes que enseñar a barrer a los niños, que te vean barrer y ellos se ponen a barrer. Y yo me acuerdo cuando llegué el primer año, pues me tocó primero porque era la novata y pues te toca primero. Ujú. Entonces me ponía cerca a los niños a irles enseñando a leer y a ver así, tomarle la lectura. Estaba aquí y les alcanzaba a ver los piojitos que andaban por todos lados ahí en su cabecita. Pues ni modo, o sea, y llegaba el punto en que casi hasta los expulgaba para que no se... Y a pesar de que hablas con los papás, o sea, ellos están en otra situación, sí entiendo que lo número uno es darles de comer y ver cómo les doy de comer. Y ya lo demás pues sale sobrando, ¿no? Claro. Pero sí tienes que irte adaptando a tu medio, a la comunidad donde te toca, y ir sacando el problema adelante, porque no hay de otra. Maestra, bueno, me gustaría que nos compartiera alguna anécdota en la que usted ha sido testigo de las consecuencias que este acoso genera. O sea, sabemos que hay consecuencias muy graves, que hay niños que llegan a suicidarse o demás. ¿Alguna anécdota que nos pueda compartir sobre las consecuencias de las que usted fue testigo? Ajá. Mira, lo más que nos tocó es no sé si han escuchado el Putin ese, Ah, en Ah, donde sí, los Sí. sí. niños sí. De repente veíamos a una niña que traía su blusa de manga larga diario. A ver, ven, está haciendo mucho calor, ¿qué tienen? No, pues no. Y a la hora de investigar, pues resulta que se hacía Putin. Y luego a la hora de estar platicando y todo lo demás, bueno, ¿por qué te sucede? Pues porque resulta que le estaban haciendo esa violencia escolar, y ella no quería decir porque estaba muy amenazada, porque estaba muy mal. En su casa pues había una situación de familiar muy difícil en donde pues los papás estaban separados, la mamá andaba con su novio, muy normal, y ellas totalmente descuidadas, y hasta entonces nos damos cuenta de que la niña traía esa situación. Afortunadamente a lo mejor llegó hasta ahí, pero si esa niña no nos damos cuenta, pues a lo mejor llega el punto en que sucede otra Pero qué cosa. importante que, o sea, en la escuela se dieron cuenta, que Sí, advirtieron esa situación, que no fue normal que con un calorón se fuera con con la, mangas sí, cubiertas, o sea, con los diario con brazos las cubiertos. ujú. Qué importante Ajá. la participación de la escuela en este tipo de situaciones. sí. Ahora otra niña también, veíamos como pues su cabello medio raro, entonces hasta que la empezaron a ver y a revisar, pues se arrancaba el cabello de toda la Ok. ansiedad que traía. ¿Por qué? Pues porque también traía una situación familiar muy complicada, en la escuela la estaban relegando, las compañeras ni siquiera se le acercaban, pues por lo mismo, porque ella traía situaciones muy difíciles, emocionales, y bueno, había mucho rechazo para ella porque también ella era muy agresiva con ellas. Ujú. Entonces, todas esas situaciones que sucedían, nos damos cuenta, pues de repente porque hay un prefecto que le tocan 8 grupos, que no es nada fácil, pero que bueno, de alguna manera a los más dificilitos los empieza a observar, ¿verdad? Mm, Porque bueno, Claro. también sabemos que en los grupos hay los que no necesitan nada, que ellos solitos se sí. van, Sí. y los que necesitan todo. Y a los que necesitan más atención Y los que destacan. Yo me acuerdo de mi prefecta y yo me cuadraba inmediatamente en cuanto la veía pasar. Ajá, ajá. ¿Cómo Ah, dices? En ese tiempo, en ese tiempo sí, ahora Sí. no te creas. Un poquito en lo que decía Mario, que me parece muy importante. ¿Cómo hacer para no revictimizar? Ujú. La persona que está sufriendo de este tipo de violencia, de discriminación, de acoso, etcétera. ¿Cómo le hacemos para no decirle, pues, defiéndete, no llores, Ujú, aguanta, ¿no? contéstales? O sea, ahí podemos caer en la revictimización. ¿Y qué sí hacer con la persona que lo está generando? Porque al final el problema no es que el niño, la niña o el adolescente no se defienda o no tenga esa fortaleza emocional o que sea generación de cristal. Ese no es el problema es que existe gente que tiene estas conductas nocivas, tóxicas, y que agrede a sus pares, a sus compañeros, a sus
pues sí, con sus compañeros de la escuela, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué mecanismos tiene la escuela dentro de estos protocolos que nos platicas? ¿Qué mecanismos tiene la escuela para atender al que genera esta violencia o este acoso? Ya decías, bueno, no los podemos suspender porque luego los papás no tienen dónde dejarlas, aunque ya nos dijeron que no son guarderías. Y acuérdense ustedes saben mejor que yo, el artículo 3º dice que a nadie lo puedes este, hacer a un lado de la educación. Exactamente. Ujú, Entonces, ¿cómo atendemos al que genera la violencia? ujú. Porque al final tampoco es que lo vamos automáticamente a No, sancionar, sino no. a instruir, cambiar, lo citan con el psicólogo, lo mandan a terapia. Sí. ¿Qué hace la escuela ahí? Ajá. Pues mira, para empezar, tener mucha empatía con él para que se te pueda acercar, porque si no, no se acerca o no habla, no dice nada, ¿sí? Escucharlo, tener una especie de mediación con él y a lo mejor con el agredido también, para que de alguna manera, bueno, él sienta, sí, lo hice, pero me están apoyando para yo salir adelante de esta situación que hice y que de alguna manera me va a traer muchas consecuencias, pero me están apoyando y que él sienta esa empatía, que sienta mucho diálogo, que haya mediación y sobre todo esto de la cultura de la cultura de la paz, que ahora ya Claro. ven que se da muchísimo, la cultura de la paz y lo que es la mediación, empezar a platicar y llegar al punto en que a lo mejor hasta con los papás de los dos lleguemos a tener una reunión y en donde a lo mejor el papá del acosado y el del acosador lleguen a acuerdos y logramos nosotros en muchas ocasiones que llegaran a ser hasta amigos y que entre los dos apoyaran a sus hijos. Ay, bien ¿Sí? interesante. Se lograron esos acuerdos en algunos casos es irreconciliable porque de veras los papás toman las cosas como si fueran Personal, ¿no? personales y de adultos y sabemos que los adolescentes pues son eso, adolecen de muchas cosas que nosotros como adultos debemos de darles esas herramientas para que salgan adelante, Claro. pero que bueno, hay papás que no lo entienden y son irreconciliables las situaciones. Muchas veces ofrecimos, porque sí, no podemos así nada más como nosotros por nuestra autoridad cambiarlos de escuela, ofrecimos un cambio de ambiente, un cambio de escuela y que, bueno, de alguna manera nos dieron la posibilidad en secretaría de que eligiera casi casi la escuela donde se podía ir para ya de plano tener una separación de personas, para que no se diera ya otra circunstancia, porque es bien entendible. De repente nosotros sentíamos que ya se había arreglado el problema y resulta que a la salida, ya ven, a la salida Vámonos al nos vemos. parque. No basta Y el hecho de resulta que a la salida ya se volvieron, a ver, espérame, no habíamos platicado que esto y esto, sí, pero me volteó a ver feo, me volvió a decir esto, me volvió a decir lo otro, y afuera está más peligroso, porque afuera a veces hasta los papás intervenían. Entonces así como que, a ver, espérenme, pues, ¿cómo van a intervenir ustedes adultos? Tienen que ayudarnos. Una situación ¿Verdad? también que me gustaría hacer un acotamiento es cómo la escuela puede fomentar también el cuidado y autocuidado entre los alumnos para que ellos aprendan a convivir con responsabilidad, en armonía, con respeto, porque también hablando de los planteles públicos que el número de alumnos se duplica, Ujú, pues también el personal es insuficiente. Y totalmente. menos cuando en situaciones como escuelas rurales y demás, que hay poco personal, ¿cómo podemos fomentar también el cuidado mutuo entre los alumnos a que convivan en armonía? Ujú. Mira, siempre hay una clase que se llama tutoría y ese maestro es el que siempre está platicando con ellos en súper bien. cuanto a toda lo que se pudiera presentar y cómo ellos deben de tener empatía con sus compañeros primeramente, con los miembros de la comunidad también, con los adultos mayores. Todas esas situaciones se platican con ellos, pero desgraciadamente es 1 hora a la semana y sí nos hace falta como Es más muy tiempo. poco. Sí. Yo a los maestros siempre les decía, ojalá que entiendan que estamos en una etapa formativa y que a mí más que me interese que le enseñes cuánto es 2 por 2, enséñale a ser mejor persona, enséñale a Claro. ser mejor ser humano, enséñale a ser... Y de alguna manera, teniendo eso, lo demás viene por añadidura. O sea, de alguna manera lo enseñas a trabajar, a leer, a lo que sea, y sabiendo leer ya puedes aprender muchas cosas, ¿verdad? Sí. Maestra, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Usted, en su experiencia,
porque ya nos contó que ha tenido muchos años trabajando como maestra. ¿Ha habido algún cambio generacional entre los niños de cuando usted empezó a los niños que dejó cuando se jubiló? O sea, Ujú. en cuanto a las conductas que presentaban estos niños. Sí, claro, muchísimo. Un cambio generacional enorme así. Y no nada más de los niños, de los adultos, de Pero los para bien o papás. para mal. Te digo, me voy a escuchar antigua, pero yo siento que para mal. O sea, antes, si tú te acuerdas, entrábamos al grupo los maestros y entraba el maestro y todo el mundo... Bueno, maestra Lucy. Ajá. Y fíjate que en mis tiempos ya no sucedió eso. O sea, en mis tiempos yo entraba, me paraban al frente y yo no decía ni una sola palabra. Y los muchachos poco a poco se iban acomodando y se iban, ya llegó la maestra, siéntense. Y ya, Ya llegó la todo el Mayra, mundo en ya, paz. siéntate. Ajá, así, sí. Y ahora no. Ahora entra el maestro y el desorden sigue y Sí. sigue. O sea, necesitas de gritarles, necesitas, a ver, ya organícense, ya empiezas con tu, ¿sí? A Para ver, tú, empezar eso. no, no es cierto, no. Siéntate ya, ponte en paz. Sí. Y es que Ponte todo en esto paz. viene también de que ya no ven al maestro como una Una figura de autoridad. autoridad. Exacto. Eso Lo es. ven como un igual. Y a los desgraciadamente la sociedad se ha encargado de quitarnos esa autoridad, demás. Sí. ¿sí? A lo mejor sí, muchos de mis compañeros abusaron de su autoridad y no lo puedo negar, sí, muchos de mis compañeros a lo mejor abusaron, pero creo que la sociedad se fue más allá, ¿no? O sea, ahorita para un niño, un maestro es una persona igual que él y no Muy tiene bien. mayor problema y no tiene autoridad. Y antes no, si ustedes recuerdan, el maestro tenía autoridad Sí, ante claro. muchas cosas, ¿sí? Y el director ni se diga. Ah, no, ya llegaba Sí. el director y olvídense. Sí, Sí. yo me acuerdo de... Edgar, te hablan de la dirección. Ah, Sí, sí, fíjate que sí, yo fui muy sí, ñoño, sí. de chiquito fui muy ñoño, pero Sí te creo. recuerdo una anécdota que, o sea, fue en tercero de primaria y se me quedó bien presente. Se me hizo súper fácil agarrar la hoja, arrugarla y tirarla por la ventana. Yo en ese momento estaba fracturado el brazo y traía como Cabestrillo. yeso y Ujú. la venda, ¿no? Ujú. Pues que me cacha la maestra, me vio la maestra y me dice, Edgar, salte por el papel. ¡A la madre! Pues ahí voy como puedo porque era una ventana alta que daba hacia la Ajá. calle, que pues era una caída también pues alta, yo creo unos 1.5 metros, no sé, o sea, tenía que brincar y Ujú. pues como pude ahí todo mocho, pero nunca se me olvidó esa anécdota de la maestra Teresita. O Y sea, ahora, si tú llegabas, si le platicabas a tu papá eso, o tu mamá, ¿qué iba a hacer? Ahora, no, yo ¿qué ni haces? dije, qué vergüenza. Ah, no, tú no le dijiste y así era antes. Ajá. Pero los de ahora sí van y dicen. Y van contra la Y Teresita. van contra Teresita. ¿Por ¿Por qué qué lo hizo eso a mi hiciste? hijo? Sí. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? O sea, Sí. no ven que la maestra a lo mejor te corrigió y que a lo mejor Sí. de ahí en adelante tú no lo vas a volver a hacer. No, yo ¿sí? jamás en la vida. Ajá. o sea, Pues quedó pero mal sí del es cierto, brazo. o sea, ahí me pusieron como que el límite y yo Sí. sí veía a la maestra como autoridad y siempre las vi como autoridad. Te en truenan el otro niño. brazo, amigo. Sí, cállate de las greñas, me saca por la ventana. Fíjate, yo sí me acuerdo de una experiencia también no tan grata. Sí. No tan grata y también fue en tercero de primaria, por eso me estaba dando risa. No voy a decir el nombre de la maestra, pero sí, ¿qué te sientes? Y de las Ah, patillas. sí. De las patillas al lugar. No, o sea, un caso que no tiene por qué ser. ¿Y O le sea, platicaste a tus papás? le platicé, pues sí, le platicé a mi mamá. Ah, ¿Y qué hiciste? ¿Y qué dijo? Y, Pues y mi, algo y mi así. mamá me dijo, ¿qué fue lo que hiciste, no? Ajá. No, pues no, es que no obedecí, no sé qué. Pues, de todas maneras sí hubo ahí un tema, pero es correcto. O sea, y yo por obvias razones, ustedes me conocen, mi mamá es maestra, yo tengo un enfoque distinto, ¿no? O sea, a mí mis hijas me han llegado a decir, es que el maestro me regañó. ¿Qué hiciste? Ajá. Porque yo sí crecí viendo la función desde casa, ¿no? O sea, a mi mamá como maestra Ujú. frente al grupo y con todas estas anécdotas que nos platica la maestra Lucy, yo también las conocí desde casa, entonces Sí. mi percepción es Es distinta. Y Ujú. también cómo le hacen, maestra, con esta situación en la que ya un poquito lo adelantabas. Se da más creo que en las privadas, pero en las públicas también. Yo pago mis impuestos y usted es mi empleada. Así. Ujú. Yo pago la colegiatura y tú no tienes por qué venir a regañar a mi hijo. Qué visión Sí. tan Entonces, gacha. ese creo que fomenta la problemática de poder poner orden o disciplina en estos Exacto. temas de molestia, de acoso, de maltrato, ¿no? Ujú. Sí, sí, nosotros como escuelas de gobierno lo tenemos muy difícil, ellos, los maestros de escuelas particulares la tienen más difícil.
por esa Sí, situación que dice Rafa. Claro. Es muy, muy delicado estarles diciendo algo porque al ratito se te viene y es más, al ratito te llaman a dirección y te dicen, ¿sabes qué? Pues no puedes hacer esto porque pues ellos son los que nos dan el sueldo. Claro. Entonces, Sí, claro. pues ni hablar. O Se luego aprende. resulta que es el hijo de algún político, el hijo Sí. de alguien importante y Ujú. no nadie lo toque, nadie le diga nada. Sí, con el cuidadito, ¿verdad? Sí. No, y acá en las escuelas públicas se da que fulanito es hijo del jefe de plaza de acá y de allá. Ay, Y cuidadito porque Sí. si no ya te anda llegando. exento. Y no, y los Ajá. demás alumnos no son mensos, y entonces empiezan a ver por Claro. qué él sí y yo no, y entonces pues todos hacemos lo mismo, y Ujú. es un Es un relajo. relajo. Que y lamentablemente no se en la acaba. escuela privada pasa mucho el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Siempre tiene la Pues razón. no, claro que Ajá. no, vas a que formen a tus hijos de una manera adecuada. Simplemente. Sí, Sí, cuando se daban muchas situaciones, bueno, como subdirectora ya me llegaban los asuntos así como ya bien tronados, en donde ya había hablado el maestro, ya había Ya hablado el nadie coordinador, ya nadie pudo. Auxilio. Sí, entonces ya cuando me llegaban, pues yo trataba de platicar con los padres de familia y explicarles por qué era nuestra intervención, por qué habíamos intervenido de tal o cual manera. Y cuando ya de plano no se podía, le decía yo, mire señora, mi alumno va a ser 3 años, su hijo va a ser toda la vida. Y Muy si cierto. usted aquí nos está ninguneando, nos está haciendo y nos está quitando autoridad, pues la única que va a sufrir aquí va a ser usted, porque mañana pasado ahorita nada más le voy a quitar la suspensión, le voy a quitar a lo mejor el que no tenga 10 va a tener un 9, ¿sí? Pero al ratito va a tener que ir usted a la penal o a la cárcel por su hijo. Oh, qué fuerte. Entonces, usted piénselo, Muy porque buenas estamos palabras. formando ciudadanos y que usted sí. no quiere formar a su hijo. La formación duele también a veces. Palabras que te hacen reflexionar, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar en un Claro. futuro si seguimos Al con esta ratito actitud? le digo, va a ser en la calle. Y aquí en la escuela hay reglas, hay reglamentos, hay todo lo demás que quedan aquí, dentro. Pero allá afuera son las leyes. Y con las leyes ahí no se juega, señora. Al final Ahí del son día otras cosas. todos tenemos reglas en la vida, Sí, o sea, sí. en el trabajo hay reglas, en la vida para convivir en sociedad En hay todos lados reglas, hay reglas. y tenemos que seguirlas, más allá de no me quiero cortar el cabello. Ujú. Hay trabajos donde no puedes traer el cabello suelto, como en cocina, por ejemplo, te lo tienes Sí. que agarrar. Claro. Uñas pintadas, Te igual guste en o no. cocina o trabajando con niños no puedes traer uñas postizas. O sea, al final del día es parte de la formación de un humano. Sí. Y es muy importante cómo viene desde casa también, los valores que les tienes que inculcar a tus hijos, porque como bien dice, no es responsabilidad de la escuela, más allá de que sean una guardería, pues obviamente no son una guardería, pero en la escuela te van a enseñar las materias, te van a enseñar matemáticas, español, te van a enseñar Te a van a leer. instruir. No te van a enseñar Nada todos más. los valores que desde casa te tienen que Deberías, enseñar. ajá. O sea, Ujú. Retomando un poquito otro comentario que hizo Mario, sabemos que los niños que tienen capacidades distintas o que tienen alguna situación como el espectro autista o que tienen un nivel de cognitivo diferente, necesitan esta figura que se llama, si mal no recuerdo, un monitor. Bonito. Ujú. ¿Cómo hacemos o qué hace una escuela pública con todas estas limitaciones y cuestiones complicadas de presupuesto y etcétera para atender a niños que necesitan un monitor? Ujú. Lo hacemos con sus mismos compañeros, no nada más un monitor, les ponemos 2 o 3 monitores, dependiendo. Con los niños que vemos que tienen más empatía, con los niños que tienen más posibilidades de atenderlo de ellos y poder atender al otro también, ok. porque pues es un tanto difícil. Sí nos sucedieron casos en donde los poníamos como monitor y al ratito venía la mamá y decía, no, es que mi hijo no tiene por qué andar cuidando a nadie. A ver, con esos términos. Claro. Pero bueno, siempre encontramos a alguien que pueda ser el monitor de ese niño y también dentro de todos los maestros, 10, 11 maestros que tiene el grupo, hay un maestro monitor o hay un maestro asesor que también de alguna manera está más cercano a ellos. Y Ujú. para las personas que nos están viendo y escuchando, ¿qué es un monitor? Un monitor es entre pares, pudiera ser un compañero que lo va a apoyar, que va a estar al pendiente de él, que lo va a ayudar, que de alguna manera lo va a ir orientando, pero también tenemos que buscar a alguien con quien este niño tenga empatía y que sea pues más o menos afín a ellos. Que siempre en un grupo lo encuentras, de alguna manera lo vas buscando y lo encuentras.
Pero aquí lo número uno es que los papás nos platiquen, porque luego de repente también existe esa, pues yo no sé, Distancia, sí, resistencia. resistencia, en donde ya al papá le dijeron que el niño tiene un problema, tiene autismo, tiene lo que sea, y el papá en lugar de ir a platicarnos, pues como que lo esconde. Ujú. Y dice, pues ahí hasta que la escuela lo descubra, a ver, que me lo aguanten, a ver hasta Claro. cuánto me lo aguantan, y ya cuando lo descubran ellos, pues ya vemos a ver qué. Y en muchas ocasiones lo descubrimos pronto, pero en muchas ocasiones, pues a los 2, 3 meses y ya se perdió todo ese tiempo para que el niño pudiera estar mejor atendido, ¿sí? Y eso hablando de temas, digamos, severos o diferentes, como lo puede ser el espectro autista, pero desde cosas más Sencillo. comunes o sencillas, una dislexia, una dislalia, ¿no? Ujú. Fulanito escribe al revés, o sea, Sí. los números, no me acuerdo cuál es el término correcto, pero sé que es dislexia, dislalia, y creo que hay otro, ¿no? Que la Q Dislexia. por la P, la B por la D, y todas estas cosas Sí. que pueden generar dentro de los propios pares y los compañeros, pues la burla, ¿no? Y el Sí. comentario, el escarnio, la mofa, Ujú. de decir, pues, ni escribir sabe, y etcétera, ¿no? También esa situación, cómo la van trabajando, insisto, y me parece muy importante, porque el maestro se vuelve maestro, psicólogo, Todólogo. terapeuta, mediático, y Sí. ya con estos protocolos que nos has platicado, pues parecen fiscal, ¿no? Porque le toman la preparatoria al niño y luego hacen la mediación y luego la audiencia conciliatoria, y se parecen Tutor va y lo representa en las autoridades. Sí, sí, exactamente, y sí, luego fueron todo. a llevarlo en representación ante las autoridades. Entonces, todo este cúmulo de cosas que tienen los maestros. Entre todo ese montón de cosas que se tienen que hacer. En cuanto un maestro detecta estas circunstancias con un niño, sí lo platica con el psicólogo, con el orientador, a lo mejor, y empiezan a trabajar con ellos. De hecho, pues dependiendo también los recursos de la escuela, de repente se hacen talleres con esos niños en donde buscamos un espacio en especial para que un maestro los atienda, un maestro que tenga esa capacidad para atender esas circunstancias y de alguna manera ir sacando adelante a los niños con el apoyo de los papás, ¿sí? Muchas son las veces en donde hay el gobierno, como decía él, ofrece muchas instancias en donde pueden los papás acudir, pero ahí sí tenemos la resistencia o a lo mejor pues la falta de tiempo de los papás, en donde dicen es que yo no lo puedo llevar a terapias, es que yo no puedo hacer esto. Y bueno, les das otras herramientas para que puedan irlas siguiendo, pero pues a veces encontramos respuesta, muchas de las veces no encontramos respuesta de los papás. Y de lo que decías, a lo mejor que se burlaban que porque no saben escribir, pues déjame decirte que ahorita yo creo que ya no se burla nadie de nadie porque la mayoría no sabe No escribir. sabes escribir. Así de simple. No sé si se han dado cuenta. Sí, sí, sí. Yo les digo, es que con eso que ya escribimos en el celular todo, Ajá, y y que que ya Todo abreviado y con que- demás, sí. vean la letra de los niños de ahorita, es más, de los jóvenes de ahorita, los que están en la universidad o a lo mejor, no sé, ya algunos profesionistas, y es una letra horrible que no le entiendes. Toda es una letra de doctor, dicen ellos. Sí, la caligrafía como sea. Lucy, Y la ortografía a mí peor. en el trabajo, y a ver si mis compañeros coinciden, he regresado a acuerdos porque suspensión con C. Sí, Y por alguna extraña razón a mí me enseñan una hoja con un texto y las faltas de ortografía, así mira, te pican. brincan, así como aquí estoy. Hijo Y, de maestro. Sí. y entonces tiene uno que cambiar y también a veces, a lo mejor a ustedes les ha sucedido, mira, le dices al oficial, ¿no? Mira, está muy bien tu esfuerzo, 10 por el esfuerzo, qué gran trabajo hiciste, me parece fantástico, perfecto. Pero ¿cómo ves si le cambiamos suspensión con ese? No te quiero agredir, ni te quiero hacer La sentir técnica mal, sándwich. pero en el diccionario está con ese. ¿Lo podemos cambiar, por favor? Ujú. Porque tienes que buscar la manera de no De no caer en una... agredir. Pues, exactamente. Ujú. No agredir y que no se sientan agredidos, porque Claro. con cualquier situación también se pueden sentir muy mal. Ajá. Claro, ¿y cómo va en el tema de los padres de familia una vez que ya agotamos el protocolo, ya hicieron la preparatoria, ya le tomaron la declaración al niño, ya los papás participaron? ¿Qué pasa cuando no hay arreglo? Cuando las cosas escalaron, ya lo mandaron a fiscalía, hasta ahí llega la participación de la escuela. Sí. La escuela, después de que ya
actúa con todos los protocolos, hasta donde el protocolo te permite, hasta ahí llegas. Por ejemplo, ese día de la fiscalía, pues en cuanto llegó el papá a la escuela, le entrega el niño al papá y con permiso nos vemos y a partir de ahí ya el papá se hace responsable, ¿verdad? Perfecto. ¿Les tocó algún asunto, para ir perfilando el cierre, les tocó algún asunto en el que sí los hubieran demandado? Sí, claro. Sobre todo en derechos humanos. Ujú. Tenemos algunas, bueno, yo no sé el término ahí para derechos humanos también es demanda. ¿Queja? Aunque es queja, sí es cierto, es queja. Sí, algunas quejas en donde porque a lo mejor el niño en honores a la bandera no estuvo cantando el himno nacional y bueno, le dijiste, oye, ¿por qué no cantas el himno nacional? Porque soy de no sé qué religión. Ah, ok. Entonces, para la próxima, ¿qué te parece si mejor, en lugar de estar ahí con tu grupo, te vas a parar acá? Pues para que no haya, que los demás al Incomodidad. rato digan, bueno, ¿por qué él no canta y yo sí canto? ¿Verdad? Y ya a partir de ahí, pues una queja de derechos humanos porque lo discriminaste, porque lo hiciste a Lo un lado, porque segregaste. lo segregaste. Ujú. Y no entienden los papás, sobre todo este tipo de personas que están con esas, pues no sé, es religión o yo no sé si sea, ¿qué será? Sí, bueno, su religión o Ajá, culto o lo que sea, sí. ¿no? Ellos son muy aguerridos a todas esas cosas. Y bueno, pues ya, va la queja de derechos humanos y pues ni modo, ni hablar. A A contestar contestarla. a contestar todo lo que nos mandan, porque ya te llega la queja, tienes cierto término para contestarla y incluso en algunas ocasiones pues hasta te citan, ¿no? Para ver alguna conciliación. Y una que otra queja que de repente nos presentaron en donde ni siquiera sabíamos qué había pasado. Y bueno, pues ellos se vinieron a quejar, ni siquiera fueron a la escuela a llegar a un acuerdo, a ver por qué pasó, a ver qué sucedió, ¿no? Se vinieron directos a derechos humanos, presentaron la queja y hasta que Derechos Humanos nos notifica, Se hasta entera. entonces nos damos cuenta de que sucedió, ¿no? Pues es un tema muy amplio y muy complicado, complejo. Más que complicado, creo que es complejo por todos los Y muy factores que desgastante, intervienen, ¿no? muy desgastante. Ujú. Tanto para las familias como para el personal de las escuelas. Y antes de agradecer la participación y ir cerrando, sí me gustaría cederles el micrófono a cada uno para que nos den sus cierres, opiniones de todo este tema. Y si quieres, empezamos A con mi mí me amigo gustaría Edgar. concluir que detrás de cada caso de acoso hay una persona que necesita ser escuchada, acompañada y que la primer responsabilidad o las primeras personas que deben intervenir ahí serían los papás, pero claro, también se cuenta con la ayuda de las instituciones, que como digo, los responsables son los papás, pero estar atentos también como institución de ese tipo de situaciones para poder intervenir. Y creo yo que es justo eso, que una persona que está molestando a sus compañeros es porque algo hay en su casa o algo está viviendo o está pasando por alguna situación que es su manera de, pues, de abordarlo o de sacarlo, ¿no? Entonces es importante advertirlo y empezar a trabajar, a acompañar a este niño. Perfecto. Mario. Bueno, a mí me gustaría puntualizar una situación. El bullying no forma el carácter y la violencia normalizada no educa. Hay que acercarnos a nuestros hijos como padres de familia, al plantel, cómo se desenvuelven con los maestros, directores y demás personal, porque es una tarea que hacemos toda la escuela de su parte, pero nosotros como familia Sí. aportamos la mayor, ahora sí que parte para que sea un alumno o alumna que esté dentro de una sociedad de una manera responsable y en armonía. Sí, y que papis y mamis pongan mucha atención en sus hijos porque no siempre son las víctimas, también son quienes ejercen esta violencia y es un papel muy importante que juegan ustedes para proteger a los demás niños de sus hijos y porque también a veces hay comentarios de, pues yo prefiero que mi hijo sea el bulleador al que le hagan bullying, ¿no? Hmm. Y eso también está muy mal. O sea, y si tu hijo tú lo ves más apachurrado, más cambiante, pues intentar hablar con él porque son situaciones que se van a salir de... Si se salen de tus manos, imagínate de las manos de la escuela que no atienden a un niño como tú, Ujú. atienden a cientos de ellos. Ujú.
Entonces, siempre la primera instancia son ustedes papis y ya después la escuela, acudir también con los maestros a la dirección a ver si la situación fue dentro de la escuela, cómo pueden ellos auxiliarles. Ellos ya tienen la información que van a ser los primeros en darles la información de cómo actuar ustedes ante una situación de bullying. Sí. Efectivamente, acuérdense de dejarnos los comentarios aquí en el video respectivo, comentarios, preguntas, dudas y temas que quisieran que también abordáramos. Maestra, ¿algún comentario o cierre, por favor? Pues nada más comentarles, una escuela verdaderamente segura no es aquella donde nadie se equivoca, sino aquella que donde nadie es humillado por equivocarse, ¿verdad? Ujú. Porque de Excelente. repente, pues resulta que se equivocó y a partir de ahí empieza todo el problema y las humillaciones y todo lo demás, ¿sí? Así es. Entonces, formar alumnos empáticos, porque si son alumnos empáticos van a ser ciudadanos empáticos en todo su entorno en donde se manejen, ¿sí? Ujú. Pues muchas gracias. Gracias, Espero que maestra. les hubiese gustado este episodio muy interesante. Yo quisiera comentar al final nada más que si tú eres buleador o si estás sufriendo del acoso, acude a las autoridades, ya sea para pedir ayuda o ya sea para solucionar la situación que está sucediendo. Y tú, escuela privada y escuela pública, sí incurres en una responsabilidad. Sí tienes que atender estos protocolos y si no lo haces, vas a poder sufrir las consecuencias derivadas de estas omisiones y las autoridades van a resolver, si llegan a un juicio, que tienes que reparar el daño, ya seas escuela pública o seas escuela privada, con las responsabilidades administrativas. Pueden cesar a un maestro, lo pueden inhabilitar, pueden quitar a una persona del cargo y aparte reparar el daño que se generó por la omisión. Ujú. Si tú estás sufriendo esta conducta, acércate a las autoridades y Sí. si necesitas asesoría comercial para mis amigos de Defensoría otra vez, Sí. hay abogados gratuitos, no es un tema caro. Sí, está la fiscalía, la que de nuevo mencionarlos para que se les quede la información. Está la fiscalía, está la Procuraduría de las Niñas, Niños y Adolescentes y está pues la Defensoría, El DIF. el DIF también que se Ajá. pueden acercar a esa institución. O sea, tienen puertas donde tocar, tienen lugares a donde acercarse y denunciar o quejarse de ese tipo de situaciones para tratar de solucionarlos. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, maestra. Un gusto tenerte. Amigos de Banqueta, gracias por estar con nosotros en este episodio y recuerden que esto es Abogados de Banqueta, donde explicamos la ley sin artículos y sin leyes, sino cómo se vive. Muchas gracias. 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 Gracias.